y avancemos, ¿no? Eterno Dios, estamos en tu presencia y Ay, ahora Señor. nos ponemos a tu disposición para aprender, maestro maravilloso, y nos hables también para ser fortalecidos, edificados y así, Señor, en la obra del Señor, en nuestra denominación, en Perú, crezca más y más. Sí, sí. Bendigas a todos los estudiantes, a los que están ya, a los que van a ingresar, y hablan, Sí, sí. Señor, Habla también por tu espíritu, el Espíritu y Santo. permite que tu iglesia se mueva por el poder de tu palabra y por el poder de tu espíritu. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Amén, ¿no? Muy bien. A ver, en Génesis capítulo 3, ahí Adán y Eva pierden lo que Dios le había dado. ¿Qué le había dado Dios? Fructificados, multiplicados, sojuzgar la tierra, ustedes son los dueños. En otras palabras, ahí Satanás toma el poder, ¿no? En Mateo capítulo 4 va a decir que el diablo lo lleva a Jesús y le muestra los reinos de la tierra. Todo esto es mío. Y yo puedo darlo a quien quiera, dice, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo había perdido Adán, ¿no? Ahora Satanás la tiene. Y Mateo capítulo 28 dice, versículo 19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recupera la autoridad y ahí les da sus duros. Ahora en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder, ¿no? Para que me sean testigos. Entonces la iglesia está teniendo ese poder ahora y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, hechos de la iglesia de Dios. Estamos aprendiendo hechos. Ahora vamos entonces al capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a leer la palabra del Señor. Mientras más lee, más aprende, habla, escucha directamente del Señor. Yo sé que lo han leído en casa. Otra vez la leemos. Abra su corazón. Pastor, se le Vengámonos a escucha la intercortado, pastor, palabra. o soy yo. Dejemos a leer y que el Yo también no le Señor escucho. nos Es el quiere pastor. hablar. Es su internet, A creo. ver, Se escucha mal. ¿quién? Se le escucha intercortado, pastor David. Pastor, no se le Uy, escucha. ahora estamos en problemas porque va muy lento, está un poco lento. No lo escuchamos bien, pastor. Ya. Entonces, ¿no me han entendido lo que acabo de decir? Nada, pastor. Hoy lo siento. Hablaba de Génesis, que ahí Adán y Eva perdió la autoridad que Dios le había dado de sojuzgar la tierra, de gobernar, ¿no? Perdió por la caída, la desobediencia de Eva, ¿no? Adán y Eva. Entonces ahí toma Satanás. Satanás toma como dice, esa autoridad. Es mío este reino, está diciendo en Mateo 4. Lo lleva a Jesús y le dice, mira todo esto.
¿no? Yo tengo el poder y lo puedo dar a quien quiero. Bueno, Jesús en Mateo 28, versículo 19, toda autoridad ¿Verdad? tengo en el cielo y en la tierra. Mm, Ahora Jesús la recupera esa autoridad. En Hechos capítulo 1, versículo 8, esa autoridad le da y le entrega a la iglesia. La iglesia es poderosa, tiene toda esa autoridad, los apóstoles. Y vemos hechos de la iglesia en este libro, ¿no? Y usted y yo podemos ser usados también. Ahora sí me escucharon bien, sí, pastor. o entrecortado también. No, ahora sí. Gracias. Gracias. Perfecto y claro, pastor. Bien. Entonces, ¿está entendido ahora lo que acabo de decir? Muy bien. Y los apóstoles empezaron inmediatamente a ser testigos del poder de Dios, ser testigos de la crucifixión, la resurrección, y fueron predicando el reino de Dios por aquí y por allá. Muy bien. Ahora vamos a leer el libro de Hechos capítulo 6. Ya. ¿No vamos a leer el 5, pastor? El 5 ya terminamos. No, nos quedamos en el 4. Mm, Ananías y Zafira. Ah, verdad, ¿no? Ya hemos Sí. hecho Ananías y Zafira. íbamos a leer, ahí quedó. De Ananías y Zafira, la primera parte hemos leído, ¿no? Sí, ahí Hasta queda. el 12 entonces. Ajá. Falta del 12 al 16, vamos a leer entonces. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran. Sanados. Amén. Dios quiere usar a personas así, y Dios les va a usar a ustedes grandemente. Crea en la palabra. ¿Ya? Cree en la palabra. Mira quién fue Pedro. Un blasfemo, un que negó a Jesús. Quien que negó a Dios, a Jesús. Ya, no, despójese. Pedro se despojó totalmente y no confió ya en sí mismo después de cantar el gallo, se arrepintió de él mismo, y ahora ya no hay temor, no hay miedo, ya no confía en sí mismo, confía en la palabra, confía en Cristo. Eso es muy importante, ¿ya? Usted, tres cosas creo que ya les dije. Dios está conmigo. Dios me ayuda, Dios me oye. Entonces, el enemigo, el diablo quiere hacernos dudar. Dios no está contigo, por eso te pasa así. Dios no te ayuda, ¿no? Es que estamos mirando con los ojos carnales. No estamos mirando con los ojos espirituales. El que mira con los ojos espirituales, todas las cosas que nos pasan, suceden, nos ayudan para bien. Amén. Amén. Voy a decir esas cositas porque a ver si me están escuchando. Y si no me escuchan, no me entendieron, hablen, nomás avísenme, por favor. ¿Ya? Escuchamos, pastor, no se preocupe. Excelente. A ver, vamos del 17. Ya, vamos a leer 17. Versículo 17. Vamos a avanzar
A ver, hasta el 25, hasta el 24. Dale, Leo. William Cabello. Ah, William. Pastor. Listo. Del 17 hasta adelante, ¿no? Al 24, dale. Ya. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. 25. Hermana Aide. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Amén, Entonces, hermana. Dame un ratito. amén, pastor. Ya. 34. Carlitos Enrique. Hasta el terminar. Amén. 24. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que seguían fueron dispersados. Pero por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Amén. Predicar a Jesucristo, ¿no? No dejaban de enseñar, de predicar. Qué lindo. Así termina este capítulo 5. A ver. Vamos a José Mejía. José Mejía, tus preguntas del
del capítulo 5, ¿puedes leer? Mm. Y No, si no, no. no tienes, ya, vamos a preguntar a otro. Cecita está manejando todavía, creo, a ver. Hermana Idea me había preguntado sus preguntas. A ver, en la sala, ¿quién tiene preguntas del capítulo 5? A ver, Carlos Enrique, adelante. Tu audio, tu micro está apagado. Ya, ahora sí. Bien, mi pregunta era, ya Lucas ya denominaba, por ejemplo, a los seduceos como una secta, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, él qué aducía, ¿no? Para que le denominara ya secta, ¿no? A los saduceos, ¿no? Esa es una pregunta Claro. que quisiera saber. Los saduceos, creo que ya hablamos en anterior, ¿no? Un poquito. Los saduceos, ellos no creían en ángel ni en la resurrección. Entonces, cuando Pablo ve a estos son saduceos, entonces dice, a mí me acusan por predicar la resurrección de Jesús. Y entonces los saduceos empiezan a discutirse entre ellos, ¿no? Entonces, al negar la resurrección de Cristo, entonces automáticamente ya es una secta, ¿no? Los saduceos. Ah, ok, pastor. Otra pregunta, pastor. En el versículo 34, Lucas menciona a Gamaliel, ¿no? Entonces Ya. Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, a quien todo el pueblo respetaba, ¿se refería al tal Gamaliel que era su mentor de Pablo? Bajo ¿O es los otra pies de persona? Gamaliel. Ajá. Gamaliel. A ver, ¿qué has investigado tú primeramente tu respuesta? ¿O simplemente no has buscado respuesta? No lo he buscado, pero o sea, como también puede ser que los nombres pueden coincidir, ¿no? Porque son nombres que son Sí, sí. comunes, ¿no? Por ejemplo, Jesús era un nombre común, ¿no? Y para distinguirlo Claro, a él le decían, para distinguir a Jesús le decían Jesús de Nazaret, ¿no? Para distinguirlo claro. de otras personas, ¿no? Entonces, Ujú. Gamaliel también era un nombre común, ¿no? Me imagino, Claro. ¿no? Note que la distinción es que él era un sacerdote, un doctor de la ley y que era muy respetado, ¿no? Lo que dice el texto. Por eso lo que... Él es el fundador de la religión más fuerte de Israel. Él era conocido como el Rabá, ¿no? Raboni es maestro, ¿no? Pero gran Raboni y a otro maestro, pero él ya era como el máximo, ¿no? De la ley. Pastor, buenas noches. ¿Y qué Buenas diferencia hay noches. entre un saduceo o un fariseo? ¿Por qué era autoridad en esos tiempos también ahí? Esa sería mi pregunta. Estamos en el capítulo 5, ¿ya? Entonces, vamos, preguntas del capítulo 5 que ustedes han hecho, ¿ya? De esa tienen que preguntar, para no ir de capítulo en capítulo, ¿ya? Cuando ustedes llegamos al capítulo 6, preguntan, de esas preguntas que han leído, preguntan, ¿ya? ¿Entendido? Porque si Pastor, no, no buenas vamos a... noches, soy Max. Sí, Maxito. Pastor, tengo una consulta en el capítulo 5, versículo 11. Ya. hermano Max, un ratito. Lo que pasa es que el pastor todavía no, creo que no había finalizado con el tema de Gamaliel. Había dicho que era una persona muy renombrada y creo que le cortaron. Cuando estaba dándole... Sí, nos Perdón, cortamos. perdón. Ajá, ya. Entonces, era un gran maestro de la ley, ¿no? O sea, cuando dice la ley, entonces era un hombre muy, muy culto, ¿no? Erudito. Muy erudito. Y es muy posible que este Gamaliel
haya aprendido, haya sido su maestro del apóstol Pablo también. Porque Pablo menciona, ¿no? Aprendí A bajo Gamaliel. los pies de Gamaliel, ¿no? Es muy posible, ¿no? Bueno. Ya, otra Ya, pregunta. gracias. Ahora, Maxito. Ya, mi momento ha llegado. El capítulo 5, versículo 5 y versículo 11. El versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pastor, primero, el gran temor dice el primero que sobre todos llegaron, ¿no? Y el último versículo, el 11, dice que sobre toda la iglesia. Cabe resaltar que es la primera vez, creo, que se utiliza esta palabra dentro del libro de Hechos, ¿no? Creo que es la primera vez, pastor, que se utiliza, ¿no? Temor. No, ya. Más antes hay esa palabra con Iglesia. respecto a temor, ¿no? También. Iglesia, pastor. Iglesia, pastor. Iglesia. Ah, iglesia. Ah, sí. La iglesia inicia con la venida del Espíritu Santo, ¿no? Claro, cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia, pero vamos al reunirnos, formamos el cuerpo y somos la iglesia, ¿no? Eso es muy interesante. A veces nosotros decimos, yo soy la iglesia. Es cierto, pero en parte, ¿no? La iglesia es cuando estamos todos juntos, unidos, la comunión, ¿ya? El cuerpo de Cristo. Eso es, hay que entender también eso, ¿no? Dios dirige a través de la iglesia, nos ayuda a través de la cobertura de la iglesia, y aquí hay un gran temor, ¿no? Mira, si uno ha mentido, cae muerto. Es un temor diferente al temor que habla Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jehová. Ya. Y la misma Biblia lo responde en Proverbios 8:13. ¿Qué es el temor a Jehová? Proverbios 8:13, ahí está, ¿qué es el temor a Jehová? Ustedes tienen su Biblia, ustedes vayan anotando esas cositas. Yo no lo tengo en la mano, pero la mente ahí está, ¿no? A ver, sí. Entonces ese temor es muy diferente a este temor. Amén, pastor. Acá, ya lo tiene, a Dice, ver, Carlitos. el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ya, es el temor a Jehová. Y en el 1:7 va a decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí la gente tiene temor. Dice, mira, si no podemos vivir así, entonces tenemos que vivir como Dios manda, ¿no? Porque si no, aquí hay un temor como en estos años pasados hubo, ¿no? ¿Qué hubo en los años pasados? Temor a la muerte. No salían, no querían al mercado, no querían ir a la iglesia. ¿Por qué? Miedo a la muerte, al COVID, ¿no? Pero olvidamos, Dios está con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos cuida. Eso no significa que no me ponga la mascarilla, no respete los protocolos. No estoy hablando eso, por si acaso, ya. No me vaya mal a interpretar. Dios me cuida, entonces me voy sin protección. No es así. ¿Ya? Aquí hay este temor de ser contagiados, ¿no? De ser con el COVID. Algo así es este temor. No es este temor que está hablando en Proverbios, ¿no? Ese temor de Dios. Y esto es muy, muy importante. Ya algunos sirven a Dios por temor y no sirven a Dios por amor.
¿ya? Yo me voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, asisto a los cultos, porque si no me voy al infierno. Y eso está mal. Eso es religión. En cambio, yo me voy a adorar a mi Dios porque Él me salvó. Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos. Él me limpió mi corazón, me dio un corazón nuevo. Eso es diferente. ¿Ya? Entonces, gracias, es una muy buena pregunta. Maxito, si tú tienes que añadir algo, añade nomás. Acá estamos para animarnos. Pastor, yo tenía una idea que, claro, coincido con lo que usted dice, no es el mismo temor al temor de Jehová de Proverbios, pero ese temor, entonces, se lo tenían a Dios por el juicio que había hecho con Ananías y Zafira, ¿no? Sí, correcto. Ajá. Eso también, por ejemplo, Pastor, en la Biblia también habla de Pablo a Timoteo, reprende duramente, públicamente a algunos que insisten en pecar. Eso ayuda, ¿no? La gente, uy, dice, yo no quiero eso. Ahí tiene temor también a eso. Ya, sí. ¿Quién? Pastor, Adelante, Leoncio. Un bailecito para celebrar mis 7 meses, séptimo mes de seguidor fe. Leoncio, no se te escucha bien, parece que está mal tu señal. Ananías, hay dos puntos ahí importantes. Ananías conocía a los apóstoles. Yo creo que realmente no conocían a Jesús, porque si hubieran conocido a Jesús, se hubiesen convertido realmente y no hubieran cometido ese ambicioso pecado, ¿no? Y otra, ellos, yo creo que hasta ese momento no tenían amor de Dios, porque como usted dice, si hubiera tenido amor, hubieran agradecido que Jesús los salvó, ¿no? Y la falta de amor y la falta de conocer a Jesús, a mi punto de vista, creo que hizo que pecaran contra ese pecado de engaño y mentira. Bien, gracias por esa pregunta. Es muy importante, ¿eh? Excelente. Pero eso nosotros tenemos ojos de nuestro parecer, pero Dios tiene ojos diferentes, ¿no? Muy totalmente diferentes a los nuestros. Nosotros, por eso, no fue cristiano, pecó. No. No sabemos, la Biblia no nos dice exactamente, ¿no? Solamente que quiso dar, ¿no? Pero aquí, bueno, cayó muerto, ¿no? Y nosotros ya somos perdonados por Cristo Jesús, lavados con la sangre de Jesús. Una sola vez murió por nuestros pecados. Y cada vez que nosotros fallamos, cada vez que fallamos, ¿qué hacemos? ¿Estamos crucificando a Cristo otra vez? ¿Otra vez Cristo va a morir? No. Hebreos va a decir una sola vez para siempre. Sino que también en el Antiguo Testamento hay una sombra de una vaca alazana que se daba por expiación del pecado del hombre, pero se quemaba y se juntaba las cenizas y se guardaba. Y si ese hombre, que ya era limpio por la expiación de esa vaca, era, ¿cómo les digo? Pecaba otra vez, tenía la oportunidad de agarrar esas cenizas, mezclarlo con agua y rociarse, y otra vez será limpio. Nosotros, la iglesia, los creyentes, esto no me da libertad a que yo peque y peque, no. Por si acaso el cristiano no peca, dice San Juan, el 1 de Juan, ¿no? Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, si alguno de vosotros, ¿qué dice? Abogado tenemos con Jesucristo. Podemos ser limpiados. Y Hebreos capítulo 10
nos va a decir cuánto más, ¿no? Los sacrificios, las cenizas, ¿no? Nuestro Dios tiene poder, Jesucristo tiene poder para limpiarnos. Dios sabe por qué lleva a las personas, porque no sabemos, de repente te va a cometer más pecados, entonces hasta acá nomás. Ya, Dios tiene nuestros días contados, en la cual no pasamos. Nosotros pensamos, decimos, porque robó, porque engañó, por eso murió, ¿no? Esto es la obra de Dios que permitió para que la iglesia no se corrompiera, ni los apóstoles, para que el poder de Dios siga fluyendo en los apóstoles y siga siendo la obra en los tiempos de la persecución. No sé si me dejo entender. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Hay otras preguntas o ya no hay? ¿Qué dicen ustedes? Pastor, una consulta. Sí. Ahí en el capítulo 5 habla sobre que Ananías y Zafira vendieron algunos terrenos, creo, bienes que tenía. Ahora, en ese tiempo estaba, como se dice, ¿por qué hacían los hermanos eso? ¿Por qué vendían todo? Para algunos, no, lo tenían en común, dice también en capítulos anteriores, pero en este caso, Ananías y Zafira, ¿por qué decidieron, de cierta manera, vender sus bienes, no? ¿En qué sentido, o por qué lo hacían, mejor dicho, no? En realidad, los hermanos, ¿había alguna necesidad en la iglesia económicamente para que la gente pueda vender todos sus bienes? Esto, muy interesante, ¿no? Es que la iglesia, como dicen... Pastor, disculpe una acotación, porque de esos Sí. versículos, ahora las Ya. iglesias o los pastores, algunos, no todos, se agarran de eso para poder aprovecharse de la fe de los hermanos, ¿no? Ajá. Claro, si esos pastores se agarran y es para la obra del Señor, para comprar un terreno, para construir un templo o para enviar misioneros, está bien, pero si es para el bolsillo del pastor, está muy mal, ¿no? Está muy Claro, mal. Ajá. hablo de los que, bueno, hacen Claro. eso para el bolsillo del pastor, ¿no? Hablo sobre eso. Sí, creo que les mencioné la semana pasada de un hermano acá en nuestra iglesia, se ha caído del cuarto piso, ¿no? Y él necesita ayuda porque ahora no puede trabajar, es albañil. Tiene 3 hijos, una esposa y él gana su platita semanalmente. Ahora, entonces todos los hermanos tenemos que apoyar, ¿no? Para, no sabemos, recuperarse 6 meses o quizás un año. Son costillas, 3 costillas internas que se han roto, un brazo. Entonces hay que ayudar, ¿no? Buscar la manera. Entonces la idea en ese era un alma, un corazón. Y nadie decía lo que él tenía ser suyo propio, sino simplemente soy administrador. Y lo que yo tengo no significaba que está dando todo. No, no. Él tenía 2, 3 propiedades y una lo vendía y lo daba para apoyar a los necesitados, ¿no? Así es, nosotros tenemos que, en la iglesia debe estar unida y apoyarse unos a otros. Sí, en el 4:34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. 4:34. También la cultura judía, les explico, a ver. En la cultura judía, entran por la puerta
todos adoran, sirven al Señor, cantan, todo, pero ya no salen por la misma puerta, salen por otra puerta, ¿ya? Y esa puerta, ahí miran los judíos, qué persona sale triste, y le preguntan, ¿no? Si esa persona salió triste, le preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué está así? Y esto lo llevan a los judíos y ven cómo ayudarle y solucionarle. Los judíos se han apoyado mucho y hasta cuando han estado, hasta ahora creo, siguen ofreciendo dinero y economía a aquellos judíos que están expatriados para que regresen a Israel. Y mira, qué lindo, ¿no? A veces nosotros somos muy egoístas en la vida cristiana. Todo queremos para sí. Y al egoísta se lo conoce, al que no está ofrendando, diezmando. Es porque no es que no tenga, sino que acapara para sí, no se desprende, no apoya para la iglesia. Entonces, el que no está ofrendando, no está diezmando, ¿qué está diciendo? Esto yo lo gané, esto yo lo merezco. Pero el que está ofrendando, diezmando, está diciendo, Dios me dio la fuerza, Dios me dio la sabiduría, Dios me ayudó. Entonces, si por él no fuera, no estaría sano. Entonces, yo devuelvo al Señor. Ya. Y eso también es muy importante porque sin sacrificio no hay culto, no hay adoración. Es también un sacrificio de nosotros, ¿no? Absteniéndonos ese diezmo, pudiendo comprar algo, tengo que sacrificar para apoyar a mi iglesia, a servir a mi iglesia, ¿no? Bien. Estamos preguntas muy lindas están haciendo, ¿ah? Ya, seguimos. Pastor, yo acotar algo sobre ese tema de por qué Ananías y Zafira han tenido que vender terreno para dar diezmo disminuido, se puede decir robando. Yo creo que ellos lo hicieron por propio orgullo, porque veían que todo el mundo diezmaba, vendían sus bienes, y ellos también por querer quedar bien o por hacer quedar bien con los otros, para decir que ellos también diezman y ofrendan, hicieron ese negocio y luego les dolió en su corazón darlo todo, ¿no? Entonces ese es, yo creo, por orgullo y vanagloria también. Puede ser, ¿ya? Cada uno tenemos diferentes perspectivas de ver, pero a veces le echamos la culpa todo al diablo, ¿no? Y no es así, no es bien. Porque acá en estos textos aparece, Pedro le confronta a Ananías y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? No, a ver, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Por eso, sobre toda cosa, dice, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Esto es muy importante, ¿ah? Cuiden sus corazones, no confíen en sí mismos, ni en su mente confíen en la palabra. Dios me ayuda a ser fiel, Dios me da la victoria, ¿ya? Pedro confió en sí mismo y dijo, no, yo estoy dispuesto hasta morir, y después le negó. Eso es confiar en sí mismo. No. Confía en Dios. Dios me va a llenar, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar. Él está conmigo. Amén. Amén. Muy bien. Ya. Pastor, para una pregunta, ¿no? Acá también podemos ver algo muy importante, ¿no? Que es cómo el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? A través de Pedro, ¿no? Cuando yo creo que ahí tiene que ver bastante, pues, el espíritu de discernimiento, ¿no? Que Pedro discernió, ¿no? Que Ananías y Zafira habían mentido, ¿no? Y tiene que ver con lo que muchas veces hablamos, ¿no? Del discernimiento y, ¿no?
que es parte del Espíritu Santo, ¿no? Que discierne, ¿no? Los pensamientos, los corazones, ¿no? Y Pedro, bueno, que estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le reveló, ¿no? Que ellos estaban mintiendo, ¿no? Eso es muy importante porque a veces, como la vez pasada, ¿no? Estábamos hablando de los profetas, ¿no? Y a veces lo mencionamos a que es profecía, pero ahora en estos tiempos, pues, podríamos decir que es parte del Espíritu Santo, ¿no? Que Pedro discernió, ¿no? Fue el espíritu de discernimiento revelado por el Espíritu Santo, ¿no? Que supo que ellos estaban mintiendo, ¿no? Sí, Carlitos, ¿cómo está tu corazón? ¿Lleno del Espíritu Santo? Tiene que estar conectado el corazón suyo con el corazón de Dios. Cuando está conectado, la manifestación del poder del Espíritu Santo, como es, nos guía, nos aclara, nos dirige, nos ayuda, nos consuela. Entonces, nos revela. Entonces, tengamos ese corazón conectado. Porque si usted no conecta su corazón al corazón de Dios, corazón humano es muy engañoso más que todas las cosas. Y sufrimos, ¿no? Sufrimos, pero que tiene un corazón gobernado. Justamente acá la había puesto esto, a ver, está acá. A ver. Yo te dije bien claro que a colores no imprime bien. Ahí está. Ya, ahí lo pueden ver, ¿no? Dice acá en la parte inferior, Satanás puede influenciar la vida de un creyente, aún un creyente lleno del Espíritu Santo, pero no puede pecar por ti. Satanás puede influenciar, pero la decisión la tomamos nosotros. Él pone la tentación y nosotros decidimos. ¿Ya? A ver. La mentira lleva a la muerte. El nombre Ananías significa Dios es lleno de gracia. Él simplemente lo confrontó con su pecado y Ananías murió. Su mayor miedo no es el pecado en sí, sino el ser descubiertos. Una de las cosas que sucedió es que cuando Dios fue vindicado, la obra cobró fuerzas de nuevo. Es día de juicio para la iglesia, pero después del juicio y después de que las cosas se calman, hay bendición abundante. ¿Ah? Hay bendición abundante. Ananías y Zafira, los dos murieron, pero no necesariamente significaba que no fueron al cielo. Es imposible decir con seguridad porque solamente Dios lo sabe. El poder continúa en la iglesia. Poder mostrando por milagros y unidad. Versículo 12. La reputación y el crecimiento de la iglesia. Ahí está la sombra también, dice, ¿no? Mucha gente ponía ahí trapos o los enfermos para que la sombra de Pedro cayera. Pero no es la sombra, no es Pedro, es el poder de Dios, es Cristo sanando, ¿no? La expectación de milagros entre los primeros cristianos, estaba la sombra, ¿no? Bien, los apóstoles son encarcelados por los líderes judíos. Acá he puesto cómo han muerto algunos apóstoles. El arresto y encarcelamiento de los apóstoles, una intervención angelical y ver a los apóstoles, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es lo que
les dice, los ángeles lo liberan y les dice a los apóstoles, anunciad al pueblo todas las palabras de Dios. ¿Para qué Dios los libera de la cárcel? Para que sigan anunciando. ¿Para qué Dios me salvó y te salvó a ti y a mí? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. A ver, ¿cómo murió Mateo? Mateo fue decapitado con una espada. Marcos murió en Alejandría después de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Lucas fue ahorcado, el autor del libro de Lucas, en un árbol de olivo en Grecia. Juan tuvo una muerte natural, sin embargo, Intentaron intentaron hervirlo en aceite, pero no tuvieron éxito. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Jacobo el menor fue tirado de un lugar alto y después agarrado a palazos. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés fue crucificado y predicó lo más fuerte que pudo hablar a los perseguidores hasta que murió. Judas fue matado con las saetas de un verdugo. Matías fue apedreado y después decapitado. Igual que Bernabé, Pablo fue decapitado en Roma. ¿Y cómo murió Esteban? El diácono Esteban. Apedreado. Ahí de nomás leído. Gracias. Hay que ver, ¿no? A ver, el consejo de Gamaliel, ¿no? El Sanedrín, ¿no? Gamaliel habló por sí mismo y no por Dios, ¿ya? Él no como diríamos, que tomados por el Espíritu Santo, ¿no? Esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Él dijo, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto es muy importante, ¿no? Porque ¿Cómo? No debemos estar luchando con Dios. Hay que obedecerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No hay que resistir a Dios, ¿no? Y esto era su oportunidad para que se arrepintieran, pero sus corazones del Sanedrín, de todos estos sacerdotes, no abrieron su corazón a la voz de Dios. Ahora nosotros ya hemos abierto, conocemos, y aquí hay algo muy importante. La obra de Dios, donde Él te llama, donde te lleva, Él te bendice, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. Él quiere usarnos a nosotros. Él quiere usarnos. Después de ser azotados, del versículo 40 al 42, ¿cómo los apóstoles salieron? ¿Resentidos? ¿Cómo salieron? Con gozo. Felices. Gozo. Felices. Ustedes hagan eso en su iglesia. Hagan en su iglesia los jóvenes. ¿Ya? Anímenlos. Salgan a predicar casa por casa. Acá una oportunidad salimos con un grupo de... ¿Me escuchan? Sí. Salimos con un grupo de adolescentes y algunos les tiraron la puerta. Pero volvieron no tristes ni llorando porque le habían tirado la puerta, sino, pastor, su corazón no abren para Dios. Habrán Los pensado otros que era estaban testigo de Jehová, pastor. más contentos estaban ellos, que querían volver otra vez a esa casa porque decían, para que sean salvos, que conozcan a Jesús. ¿Ya? Ellos dicen, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No ataque por ejemplo, si son católicos, no ataque su religión. No diga que ustedes son falsos,
No diga que ustedes tienen ídolos. Eso va a traer más problemas. Usted hable de Jesús. Dígale que Jesús es el único camino. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó. Mira lo que dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cree en la palabra, en la Biblia, lo que dice. Murió por nuestros pecados. De tal manera me amó que ha dado a su Hijo unigénito. Hable, no los ataque. Cuando usted las ataca, se ponen más resistentes. Pero cuando usted habla de Jesús, Jesús es glorificado, el Espíritu Santo trabaja y convence a la persona. ¿Ya? Spurgeon también retó al corazón cobarde. Sin embargo, eres un cobarde. Sí, pongámoslo en el lenguaje fácil. Eres un cobarde. Si alguien te llama así, te pondrías rojo en tu rostro. Y quizás no eres un cobarde en cuanto a cualquier otro tema. Qué vergonzoso es que mientras eres valiente cerca de todo lo demás, eres cobarde en cuanto a Jesucristo. Valiente para el mundo, cobarde para Cristo. Spurgeon, en sus sermones, wow, ahí daba duro, ¿no? Seamos valientes. Ellos recibían azotes, hermanos. Lo que nosotros sufrimos no es nada, nada a lo que los apóstoles sufrieron. Y hermanos, a veces la vida del creyente, Dios permite que nuestro cuerpo, nuestra vida, sea como un sacrificio para Dios. ¿Ah? No es todo, cree en Dios, y va a ser prosperado, va a ser bendecido. No, no es así. La Biblia también nos dio el don de creer en Él, pero también nos dijo que padezcáis por Él. Eso es la verdadera palabra. Eso es la verdadera Biblia que nos da. ¿Y eso dónde está? Eso ahorita me acordé. Creo que está en Colosenses, ¿no? A ver, ahorita lo busco. No solamente nos ha dado que creamos. Ya, Filipenses capítulo 1, 29 está. Filipenses 1, 29, miren, ¿ya? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino No también solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecer por él. está padeciendo usted por la causa de Cristo. ¿Te odian por predicarles a Jesucristo? Acá nada, ¿no? No importa. Pues. Hay un testimonio que hay Héroes de la Fe, había una revista en Apuntes Pastorales, ahora ya sale digitalmente, pero antes yo estaba suscrito, me llegaba a mi casa, ¿no? Había que pagar anual y te llegaba cada 3 meses, creo. Apuntes Pastorales, y ahí salía Héroes de la Fe. Y ahí leí un testimonio. ¿Dónde está el mira, pe. Wow, Donde el abuelito era cristiano y le iban a pasar un rodillo de esos tractores que aplanan la pista al abuelito y le decían que el abuelito negara a Jesús, y el abuelito le está mirando a su hija, a su nieta. Entonces la hija le dice al abuelito, hazlo, niega a Jesucristo por causa de tu nieta. Y la nieta le dice, abuelito, si tú mueres por Cristo, eres valiente. Y yo también voy a ser uno de los valientes de morir por Jesucristo.
En ese instante, la nieta quería meterse dentro ahí al lado del abuelo, y lo salvan al abuelo. Lo salvan por la nieta y el abuelo. Es lindo, ¿no? Hoy acá, a ver, ¿cuándo creció más la iglesia en el Perú? Cuando hubo el tiempo del terrorismo, el año 85, el año 90 al 95. Creció bastante la iglesia evangélica. Ahora ha crecido números, pero si hubiera crecido los verdaderos creyentes en el Perú, habría menos ladrones, habría menos, ¿cómo se dice? Menos corruptos. Menos políticos. Habrían políticos cristianos, pero de esos buenos, no de esos que entran, no son ni cristianos que han entrado algunos. Porque el cristiano ahí tiene que morir para vivir. Hay pastores que opinan que para los cristianos no debería ser la política, pastor. ¿Y ustedes qué piensan? Que Yo sí pienso que no. que deberíamos Yo pienso que involucrar. sí. Claro. Miren, O Yo como también. Daniel, José, ¿no? Claro. yo pienso que lamentablemente la iglesia se ha quedado cantando, alabando al Señor y no ha preparado abogados, ingenieros, arquitectos, políticos, jueces. Y es triste, le hemos dejado la política en las manos de los impíos y ellos hacen lo que ellos quieren. Pero la iglesia está llamada para influenciar dentro de la sociedad. Exacto. Entonces, preparen a sus hijos profesionalmente, ¿no? Y sueñen. Hay un testimonio de dónde ha sido, creo que en África, de una cristiana donde entra a trabajar en la SUNAT. Nadie quería, porque era muy corrupto, ¿no? Pero ella entró, cambió totalmente la historia. La gente empezó a pagar sus impuestos y en la SUNAT empezó a construir colegios, hospitales, carreteras. Entonces la gente quería ponerse formalmente toditos, porque, es para mí mismo mi beneficio, es mi gobierno. Entonces la vida de un cristiano, donde va, tiene que cambiar. Aquí en Oxapampa, era monte. De repente algunos de sus pastores conocen, han venido a Oxapampa. Hace 10 años atrás era monte acá al frente. Yo sí Había conozco, guavas. pastor. No He ido venían por ahí. no venían a la iglesia. ¿Por qué? Tenían miedo a ser violadas. Ahí violaban frente a la iglesia porque era Achira. Entonces yo fui al alcalde y le dije, por favor, señor alcalde, deme al frente de la iglesia, quiero hacer una cancha de fútbol, que mis chicos jueguen, quiero poner juegos y quiero hacer un parque ahí. Entonces, y él me dijo, wow, qué buena idea. Claro. Qué buena idea, me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacemos todo un parque? ¿De dónde salió la idea? De nosotros. Entonces el alcalde hizo todo el aeropuerto, todo un parque. Y entonces los trabajadores mochaban la chira y otra vez brotaba porque adentro estaba la raíz. Y entonces les dije a los trabajadores, miren, acá la Biblia dice que la raíz de amargura siempre va a aflorar afuera de los seres humanos. Es igual que la chira. Si ustedes no lo sacan de raíz, eso siempre va a ir brotando. Entonces empezaron a sacar de raíz totalmente. Lamentablemente, después de un tiempo estábamos trabajando con ese alcalde bonito, hicimos Salvemos para la Familia en el Coliseo, nos apoyó, pero
terminó, se fue a la cárcel. ¿No? Triste, pues, porque hay cosas que no ha hecho bien, pero el que hace bien, ahí en Chanchamayo hemos tenido a una alcaldesa, una mujer, mira, una mujer cristiana creo que es de Holanda. Ella empezó como alcalde en Perené, hizo un puente para que cruzaran de su pueblo al otro lado. Después llegó a ser alcalde de Chanchamayo y fue como 5 periodos. Ella es la que hizo el centro cívico de Chanchamayo ahí en la Plaza de Armas. Cristiana. Hizo puentes, trabajó duro, trajo apoyo. En esa época no había mucha plata, creo, en las municipalidades. Trajo apoyo hasta desde su país y mejoró la ciudad. Entonces, necesitamos creyentes, ¿ya? Prediquen la palabra, prediquen también con la vida y necesitamos, bueno, estoy saliéndome del tema ya, a ver, y no avanzamos acá y ahora, ¿qué hacemos? Vamos al capítulo 8. Capítulo 8. 6. ¿Ya? Capítulo 6, ya estoy apurándome, ya miren. Ya, a ver, José Mejía, lee del 1 al 7. Ya, Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Amén, amén. Miren, hermanos, la iglesia crece, también crecen los problemas. Y mientras más va creciendo, hay que preparar líderes. Y lamentablemente me falta eso a mí, preparar líderes, ¿no? Y ustedes que están en la iglesia, preparen líderes, preparen. Ya, busquen hombres, mujeres que puedan servir en la iglesia, que puedan apoyar, ¿ya? Y acá tenemos la palabra, ahí dice diáconos, ¿no? Porque es un servidor. Diácono es servidor, ¿ya? Y habían estado descuidando por servir, por atender, despachar el arroz, el trigo, las raciones a las viudas, ¿no? Ya habían desatendido, habían dejado de estudiar la palabra, han dejado de orar y empezó la murmuración. Y empezó la murmuración, la dificultad, el problema. Pero qué bueno haya sucedido ese caso para ayudarnos a nosotros a solucionar los problemas, ¿no? Hay que organizarse y acá se organizaron. Esto es muy importante.
Y ahí hay unos requisitos, ¿no? Para los candidatos que puedan, ser claro. diáconos, buen testimonio, Ajá. lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de sabiduría. Sí, hombres y mujeres se necesitaba para que trabajen, en otras palabras, en la cocina o en el almacén, y se requería tal tipo de personas. ¿Cuánto más necesitamos personas muy especiales en la iglesia, verdad? ¿Qué les parece? Ajá. A ver, los apóstoles no estaban intentando proteger sus derechos, ni siquiera estaban protegiendo su punto de vista, simplemente querían resolver el problema, dice el comentario Boyce. Las viudas de aquellos eran desatendidas. Y entonces los apóstoles estaban atendiendo a estas viudas, pero estaban dejando la palabra y la oración. Entonces la tarea de ustedes que van a ser pastores, evangelistas, su primordial tarea es el estudio de la Biblia y la oración. ¿Ya? Dediquemos a leer la palabra del Señor. ¿Ya? A ver, si nosotros trabajamos, nos levantamos, desayunamos, comemos, trabajamos, nos vamos a dormir con una persona normal, no hay tiempo. No hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para orar. Pero acá, por favor, prendan sus cámaras porque esto es muy importante lo que les voy a decir. Mi pastor en la universidad me dijo, el pastor tiene que ir 2 pasos más adelante que la congregación. ¿Qué significa ir 2 pasos más adelante que la congregación? Significa, si vamos a hacer la vida normal como ellos, igual vamos a levantar. No hay tiempo. Pero si usted va a ser un pastor y tiene que ir 1 hora más tarde a dormir y 1 hora más temprano, hay que levantarse. Hay que estudiar más la Biblia, hay que orar más. Pero los miembros, decía él, 50, fácil pastorear, pero ya 100, 300, 700, 1000, ya es más. Entonces requiere una organización más grande y requerimos los pastores con más sabiduría. Entonces usted tiene que ir 2 pasos más adelante. Lea la Biblia antes de desayunar, antes de almorzar, antes de cenar, antes de dormir, al levantarse, antes de desayunar, al almorzar, al cenar, antes, mientras está sirviendo a la esposa el plato, usted agarra su Biblia y vaya leyendo. Y así fácilmente has leído 5 capítulos diarios, sin esfuerzo, sin tener una conciencia. No leí hoy día, hoy me va mal, no hice mi devocional. No, usted ha escuchado directamente de Dios la palabra. Y hágalo así, hagamos así. A veces yo estoy haciendo ahora con mi hija, ¿no? Y mi hija me saca algunas preguntas también. Y es bueno, ¿no? Háganlo, háganlo. ¿Ya? Poco a poco intentemos. Es solo trabajo, temprano. Por ejemplo, ahorita espero que los que están ahí detrás de la cámara me estén escuchando. Porque ya trabaja,
Pero usted tiene un compromiso de estudio también acá. Entonces yo tengo que prevenirme. Voy a organizarme, intentar llegar a tiempo ahora. Eso es la vida del pastor. No ir atrás, no llegar tarde. Él tiene que ser el primero, el ejemplo. Entonces, ánimo, ¿ya? Esto este seminario es estar como aprendiendo, ¿ya? La mejor parte escogió María. Así le reprendió a Marta. Marta, afanada y tanta cosa. ¿Por qué tan afanados tantos? Acá estudiantes, sí, hay trabajo, hay esto. Pero confíe en el Señor. Esto es muy importante. Voy a trabajar, pero también esto es muy importante aprender, depender del Señor. Dios me va a ayudar, Dios me va a dar más sabiduría. Yo le digo a mi hija, a mi hijo, déjate hacer todo, vamos. Y ahí vuelve, vas a tener más sabiduría. No, papá, es que no va a terminar. Ya, es tu corazón. A ver, vamos a ver. Quédate, avanza. Ha hecho todo y después no sé qué pasó, se borró. Papá, me hubiera ido al culto, perdí todo. Yo te dije, ya aprendiste. Ahora tienes que ser primero. Sí, papá, ya, ahora sí aprendí, ya vamos. Hay veces hay que dejar que experimente, ¿no? Ánimo. Bueno, aquí hay requisitos, ¿no? Maravillosos. Hay que orar al Señor. También que el Espíritu Santo nos dé personas muy especiales. Cuando Dios nos da personas muy especiales, va a ayudar al crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Por eso, las personas que están en el ministerio en la iglesia son un regalo precioso y maravilloso para la iglesia, ya con sus dones y talentos. Descanso, pastor. Maxito, querías hablar, creo. Está pidiendo descanso. Descanso. Ya, ¿quién ganó? Brasil, 4. Ya, muy bien. ¿A qué hora es el descanso? Falta 8 minutos, pastor. 7 Falta minutos. 8. No, ahorita no. Están queriendo ver el fútbol, ¿no? Ya, vamos Ya. a quedarnos acá, ya. A ver, 7 para las 8:30. Estamos acá, ¿a qué hora? 8.